Muy buenos días a todos. Los saludo con la bendita paz de nuestro Señor Jesús en este maravilloso día que Él una vez más nos regala para que podamos juntos ir aprendiendo, ir creciendo y así poder servirle cada vez con mayor esmero, con mayor dedicación y con más sabiduría, de esa sabiduría que viene de nuestro Señor. Amén. Les invito a estar orando ahí donde están para dar inicio a la sección de este día. Bendito y soberano Padre, amado Señor, venimos ante ti, Señor, con un corazón agradecido porque hemos podido descansar durante este tiempo de vacaciones, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has cuidado, nos has guiado, Señor, en cada una de las clases y hoy estamos una vez más, Señor, para seguir aprendiendo de ti, Señor. Pon en nosotros, Señor, un corazón dispuesto para que siga creciendo, Señor. Pon en nosotros las ganas de servirte, Señor, esa pasión, Señor, que contagia a otros. Te pido, Padre, que tú puedas estar con nosotros en esta clase. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de iniciar, quiero preguntarle si se me escucha bien. ¿Sí? Dale, buenísimo. Hoy no estoy conectada desde casa porque hubo un problema con la electricidad en la zona donde vivo y tuve que irme a otra zona a conectarme. Por eso, por ahí consulto eso. Bueno, la última clase, antes de las vacaciones, habíamos hablado acerca del valor que era la prioridad familiar. Habíamos hablado acerca de que nuestra familia es nuestro primer ministerio y necesita de nosotros una responsabilidad para guiar a nuestra familia a los pies de Cristo, para que ellos puedan también conocer a Jesús. Y para ello habíamos hablado de que el ejemplo que nosotros como padre, como esposo, como esposas damos es lo que va realmente a reflejar a Jesús en nuestro hogar. Y hoy vamos a estar hablando acerca de, quizás vamos a llegar a dar dos valores hoy, que son los dos últimos, que tiene que ver con la mayordomía, cómo nosotros tenemos que ser esos administradores sabios de los recursos que el Señor nos da, y también vamos a estar hablando acerca de la integridad. La integridad que tiene que estar en la vida de cada uno de nosotros que somos hijos de Dios, que somos líderes en la iglesia, que somos cristianos. Tenemos que llevar una vida íntegra. Por estos son los temas que más o menos vamos a ir dando hoy y si nos falta tiempo, bueno, lo seguimos dando el día jueves. Voy a estar compartiendo la pantalla. Muy bien. De los recursos financieros. Cuando hablamos de mayordomía, a mí al menos normalmente me viene la imagen de allá en el inicio, de cuando Adán y Eva estaban en el Edén, cuando Dios realizó toda la creación, esa obra hermosa que Él creó para que nosotros podamos habitar en ella. Y nos da la tarea de ser administradores, de ser mayordomos de la creación. Ahí me viene esa palabra mayordomía. Y vamos a estar hablando un poquito. La mayordomía no solo se puede ver en los recursos financieros. En esta clase vamos a charlar este tema de los recursos financieros, pero también la mayordomía se va a dar en cómo nosotros administramos nuestro tiempo y cómo nosotros también administramos los dones que el Señor nos regala. No es algo que solo se da en los recursos económicos, sino que la mayordomía se tiene que vivir en todas las áreas de nuestra vida. El valor fundamental. Dios busca hombres y mujeres quienes sean fieles administradores de sus finanzas, tiempo y dones espirituales en su vida personal y liderazgo, a fin de que las personas sean alcanzadas con el Evangelio. Siempre recordemos que la pasión de Dios es por los perdidos y nuestra pasión tiene que ser esta, tiene que estar en conexión con la pasión de Dios. Entonces tenemos que ser tales administradores que puedan ser de bendición también para otras personas, que puedan transmitir el Evangelio. No solo administradores dentro de
dentro de la iglesia, ¿no? Sabemos que dentro de la iglesia tenemos que ser administradores sabios. También lo tenemos que hacer en nuestra vida personal, en nuestros quehaceres diarios, en nuestras actividades, en nuestros recursos, en nuestro trabajo. Tenemos que también seguir siendo estos administradores sabios. Y mayordomía, si vamos a la palabra de Dios, podemos encontrar cuatro verdades que sustentan este término de mayordomía. Y una de ellas, que es la primera verdad, tiene que ver que Dios es el dueño de todo. Nadie puede negar de que Dios es el dueño de todo. Él fue el creador del universo. Él fue el que nos creó a nosotros. Él es el dueño, a Él le pertenece todas las cosas. Y hay un texto que dice, bueno, que Él es dueño a través de la creación y nos dice así: del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Salmo 24:1. Vemos que el Señor es el dueño. A Él le pertenece todas las cosas. Él es el que lo creó, Él es el que hizo, por Él existen todas las cosas. No podemos creernos nosotros que somos dueños de lo que tenemos. No soy dueño de la tierra que estoy pisando. No soy dueño de las cosas que tengo en mi hogar. Suena fuerte porque muchas veces decimos, sí, esto es mío porque con el sudor de mi frente lo conseguí, trabajé por ello, me pertenece. Es mi auto, es mi casa, es mi planta de limón el que tiene frutas en la casa. Y tenemos esa costumbre de decir, esto es mío, cuando en realidad no es nuestro, porque todas las cosas provienen de Dios. Hoy si tenemos un trabajo, es gracias a Dios, porque Él permitió que tengamos ese trabajo. Hoy si tenemos un auto, es gracias a Dios, porque Él pudo hacer que hoy tengamos esto. Si tenemos un árbol de limón, como decía, es gracias al Señor que lo creó. Todo lo que tenemos no es nuestro, es de Dios. Y esta es una de las verdades que como humanos tenemos que ir comprendiendo. Porque muchas veces si miramos a nuestro alrededor, nos plantean esto, de que quién tiene más, o ganar más y más y más, tener mejores cosas que otros, creernos dueños del universo cuando no lo somos. Dueño a través del control. Dios no solo es dueño a través de la creación, que es algo hermoso, sino que también es dueño a través del control. Podemos ver esto en Romanos 11:36, cuando Él nos dice: porque todas las cosas preceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Todas las cosas vienen del Señor. Todas las cosas son hechas por Él. Él es el que gobierna todo lo que hay a nuestro alrededor. Entonces podemos decir que Dios es dueño a través del control. Nosotros, como humanos, no tenemos el control de nada. No tenemos el control de nuestra salud. Sí la podemos cuidar, es un ejemplo, ¿no? Sí podemos cuidar nuestra salud, pero no tenemos el control de no contagiarnos o sí de una enfermedad. A veces pasa y a pesar de que nos cuidamos, nos pasa igual. No tenemos el control sobre la vida y sobre la muerte. Dios tiene el control de todo esto. Él es el que controla todas las cosas. Si recordamos la creación, ¿no? Y nos ponemos a ver cómo todas las cosas están tan conectadas, cómo todo puede coexistir, puede de una forma tan impresionante, y es porque Dios tiene el control. Él tiene el control para que hoy sea de día y para que luego se vuelva la noche, para que salga el sol y se ponga. Él tiene el control de todas estas cosas. Y es algo interesante entender esto. Muchas veces nosotros queremos tener el control. Nosotros queremos hacer las cosas como a nosotros nos parece, según nuestro entendimiento. Queremos controlar ciertas situaciones y nos olvidamos de que tenemos que decirle a Dios, tú tienes el control. Tú eres el que me gobierna, tú eres el que me guía, tú eres el dueño de mi vida. Tenemos que siempre reconocer ante Dios que no somos nosotros, sino que es Él el que tiene el control. Y también es dueño a través del poder. Salmo 89 del verso 11 al 13 dice así:
Tuyo es el cielo y tuya la tierra. Tú fundaste el mundo y todo lo que contiene. Por ti fueron creados el norte y el sur, el Tabor y el Hermón. Cantan alegre a tu nombre. Tu brazo es capaz de grandes proezas. Fuerte es tu mano, exaltada es tu diestra. Amén. Ese es nuestro Dios, un Dios de poder, un Dios que gobierna todo. Y hoy, muchas veces, es triste, pero muchas veces nos pasa a nosotros como líder, ¿no? Que caemos en querer tener el poder de todo, poder controlar todo, tener el poder sobre todo. Y no es así. Nosotros, si no tenemos a Dios, si el Espíritu de Dios no mora en nosotros, no hay poder, no vamos a poder hacer nada. Nuestras fuerzas son vanas. El que nos da el poder, el que nos da las fuerzas, podríamos decir, para realizar la obra, es el Señor. Sin Él, todo lo que somos va a carecer de sentido. De Él viene el poder. Él es el que sustenta todas las cosas. No queramos nosotros como líder tener esta avaricia, ¿no? De correr detrás de querer tener una mejor posición, un mejor poder, un mejor control sobre las personas. Porque si estamos detrás de esto, estamos errando el camino. Si nuestro deseo es grandeza y poder, estamos errando el camino. Siempre reconozcamos en nuestra mente y corazón de que el Señor es el Todopoderoso y no nosotros. Bueno, y la segunda verdad, la verdad bíblica número 2. Si el Señor es el dueño, lo vimos que es el dueño a través de la creación, a través del control, a través del poder, nosotros somos los administradores de los recursos de Dios, de los recursos de Dios. Como decíamos hoy, normalmente decimos que son nuestros recursos y no es así. Los recursos son de Dios. El alimento que tenemos en la mesa es de Dios. El trabajo que tenemos es de Dios. Dice Génesis 1:28, donde nos da esta tarea el Señor, ¿no? De ser administradores. Los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Dominen los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastren por el suelo. Esa es la tarea que tenemos. Tenemos que administrar todo eso, tenemos que ser mayordomos de la creación. Y para ello, hay dos formas de hacerlos. Podemos ser administradores sabios que buscan sabiduría de la sabiduría que viene de Dios, buscan en oración y piden a Dios que nos ayude a poder administrar correctamente lo que Él nos da, o podemos ser necios y desperdiciar, malgastar todo eso que el Señor nos da. Podemos ser sabios o podemos ser necios a la hora de administrar los recursos de Dios. Y algo interesante es que siempre tenemos que recordar que cada uno de nosotros va a rendir cuenta de cómo administramos los recursos de Dios, de cómo cuidamos, de cómo utilizamos, si fuimos responsables o no, si fuimos honestos o no, a la hora de administrar los recursos que proviene de Dios. Y la verdad, número 3, justamente va con lo que terminé de hablar. Vamos a rendir cuenta ante Dios. Y dice Lucas 19, de su verso 12 al 15, así que les dijo, un hombre de la nobleza fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Llamó a 10 de sus siervos y entregó a cada cual una buena cantidad de dinero. Les instruyó, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. A pesar de todo, fue nombrado rey. Cuando regresó a su país, mandó a llamar a los siervos a quienes le había entregado el dinero para para enterarse de lo bueno que habían ganado. Esta es la parábola, es conocida como la parábola del talento, ¿no? Acá está un poco resumida, luego la pueden leer más a profundidad en el Evangelio de Lucas, y vemos ¿qué hizo el dueño del dinero, en este caso el señor el noble?
Le entrega a sus siervos una cierta cantidad para que lo administren, para que lo inviertan, en un buen sentido con la palabra invertir, para que lo inviertan, para que puedan utilizarlo de una forma buena, que sea de bendición. Y si seguimos leyendo la historia, dice que uno de estos no hizo, tuvo miedo, lo enterró. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Muchas veces no sabemos cómo administrar eso que el Señor nos da. Quizás tenemos miedo, quizás ni siquiera pensamos de que eso nos dio Dios y lo usamos para placeres, para cosas que a nosotros nos conviene. No pensamos en los demás. Y no solo hablo de dinero, hablo de dones, hablo del tiempo. ¿Qué estamos haciendo con ese tiempo de vida que el Señor nos está regalando, que el Señor nos está dando? ¿Qué estamos haciendo con ello? ¿Qué estamos haciendo con los dones que el Señor nos entrega? ¿Los estamos usando, los estamos invirtiendo, estamos creciendo en ellos o los escondemos? ¿Qué hacemos con los recursos financieros? Con ese sueldo que cuando llegamos a fin de mes, por trabajar y demás, lo conseguimos. ¿Reconocemos que eso vino de Dios? ¿Lo administramos con sabiduría? Son preguntas que cada uno de nosotros nos tenemos que hacer y reflexionar en ellas. Bueno, la verdad bíblica número 4. Una mayordomía efectiva se aprende. Nosotros podemos aprender a ser administradores fieles. ¿Y cómo hacemos esto? Cuando recurrimos a Dios. Cuando oramos a Dios y le pedimos que Él tenga el control de todo lo que nosotros hacemos con el recurso que Él nos da, que Él nos oriente. También podemos aprender a ser administradores fieles buscando consejos de otros cristianos maduros, buscando ayuda de otros cristianos maduros que nos puedan orientar en cómo administrar nuestro tiempo, nuestros dones, nuestro dinero. Primera Timoteo 6, 17, 18. Pablo le habla a Timoteo acerca de este tema y le dice así: a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas, que, tan, que, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. Es una instrucción que Pablo le entrega a Timoteo y que hoy nosotros podemos aplicar a nuestra vida. Luego vamos a seguir profundizando un poco este tema del dinero, ¿no? Pero las cifras demuestran en distintos estudios de que la mayor cantidad de líderes cristianos terminan mal su carrera, terminan abandonando su llamado por empezar a correr detrás del dinero. Y es muy triste esto. Es muy triste cuando en nuestro corazón hay arrogancia, cuando en nuestro corazón hay avaricia. Porque esa avaricia, esa arrogancia que hay ahí adentro, no nos va a dejar acercarnos al Señor. Al contrario, nos está alejando de nuestro Señor. Hace que nuestros ojos dejen de mirar a Jesús y comiencen a mirar a otro Dios, que es el dinero. Y es una realidad que estamos viviendo. Es una realidad que como líderes podemos caer. Pidamos a Dios sabiduría para que realmente podamos tener ese corazón dispuesto a ayudar, ese corazón generoso, ese corazón que quiere ayudar a aquel que quizás hoy está careciendo de recursos. Si hoy yo tengo la oportunidad, si Dios me está dando recursos, ya sea, cuando digo recursos ya hablo de lo que sea financiero, de lo que sea dones, de lo que sea tiempo. Si Dios me está dando de algo y yo con ese algo puedo ayudar a alguien, y será de bendición. Si en mi corazón hay generosidad, si en mi corazón hay ganas de hacer el bien, eso será de bendición.
Así que es una hermosa instrucción que podemos aplicar a nuestra vida. Se encuentra en la palabra de Dios y es lindo saber que el Señor también nos habla de este tema. Bueno, ahora sí, hablamos de mayordomía, ¿no? 4 principios de la mayordomía. Como líderes, uno de los principios, podríamos decir, fundamentales o que son muy importantes en nuestro liderazgo es ser diezmantes fiel. En nuestra vida, cuando nosotros damos el diezmo fielmente, creo que todos saben de qué se trata el diezmo, que es el 10% de nuestras ganancias. Cuando nosotros reconocemos eso y lo entregamos, estamos reconociendo a Dios. Cuando hacemos eso, más allá de tratarse de entregar dinero, estamos con ello reconociendo que todo lo que tenemos provee de Dios. Estamos reconociendo que no es nuestro ese dinero, sino que es de Dios. Que el trabajo que tengo no es mío, sino que es de Dios. Es una forma de adorar a Dios. No se trata de una costumbre ni nada de esto, sino que se trata de una forma de adorar a Dios. Yo adoro a Dios cuando soy un diezmante fiel. Yo adoro a Dios cuando lo reconozco como proveedor. Y este es uno de los principios que tiene que estar en nuestra vida. Realmente yo, bueno, contando un testimonio personal, ¿no? Cuando yo empecé a diezmar, era algo que me costaba mucho realmente. Yo siempre tenía en mi mente la imagen de que si daba el diezmo quizás no me iba a alcanzar para llegar a fin de mes o podía usar esa plata para otra cosa. Y cuando reconocí realmente de que eso que yo estaba dando no era mío, sino que era de Dios, que todo lo que yo tengo, todo mi sueldo, todo lo que tengo en mi hogar y todo, no me pertenece, comencé a entender que con eso estaba adorando a Dios, que yo estaba reconociendo que Dios era el que me estaba proveyendo cada día, que el que me daba la comida cada día, el que me daba la posibilidad de poder estudiar cada día. Todo era porque Dios lo estaba permitiendo. Ahí comencé a entender de que no tenía que ser mezquina, que no tenía que tener ese pensamiento de avaricia, ese deseo de avaricia, de querer más, sino que realmente tenía que empezar a reconocer y adorar a Dios. Y una forma de hacerlo es por medio de esto. Seguido a esto, seguido al hacer al diezmo fiel, comienza lo que es una sana administración. Yo sí, bueno, damos el diezmo, el 10%, nos queda un 90%. Ese 90% sigue siendo de Dios. Y como es un recurso de Dios, yo tengo que ser administrador sabio en ese 90% que me queda también. Una sana administración. Saber en qué lo voy a usar, cómo lo voy a usar, cuáles son las necesidades que tengo que cubrir en mi hogar con ese 90%, cuál es lo prioritario. Doy un ejemplo, ¿no? Por ahí muchas veces tenemos un sueldo y demás, tenemos ese 90% para usar y lo usamos, sí, para cubrir nuestras necesidades, que es algo básico en el hogar. Tenemos que cubrir necesidades, tenemos que alimentarnos, tenemos que vestirnos, algunos tenemos que pagar alquiler, tenemos distintas cosas que tenemos que cubrir en el hogar. Y a veces nos sobra algo. ¿Y qué hago con eso que me sobra? Y la mayoría podemos terminar gastando en cosas que quizás no son útiles, en placeres, en cosas quizás de este mundo, cuando allá afuera hay muchas personas que están necesitando de un pedazo de pan, de un techo. Seamos generosos, seamos misericordiosos con el que quizás está pasando necesidad. Hoy en nuestro país, en Argentina, realmente hay una crisis económica que se ve realmente. Miramos alrededor y todos estamos en una situación complicada. Y seamos generosos. En estos tiempos, si hoy yo tengo un pedazo más de pan que mi vecino, seamos generosos. Ayudemos a aquel que quizás está necesitando. Bueno, y por último, que es el que más quiero detenerme. Bueno, en esto de administración ya hablamos de dar generosamente, de ser esas personas que ayudan a los demás también. En el último punto está la recaudación efectiva de fondos.
¿Qué es lo que más vamos a ampliar un poquito ahora? La recaudación efectiva de fondos tiene que ver con, como hablábamos en las clases anteriores, que era, nosotros somos llamados, Dios nos entrega una visión, tenemos distintos proyectos como iglesia, tenemos distintos ministerios a los cuales formamos parte y demás, y para que esto funcione tiene que haber una recaudación de fondos. Muchas veces tiene que haber, vamos a necesitar de recursos humanos, podríamos decirlo en algún sentido, de personas que aporten con sus dones, también vamos a necesitar de personas que aporten con su tiempo y vamos a necesitar recursos financieros. No en todos los casos, pero en muchos de ellos sí. Entonces vamos a ver un poquito qué nos dice la palabra de Dios en torno a esto. Perdón. Moisés había realizado un programa de recaudación de fondos porque Dios se lo había pedido. Había una necesidad, había algo que Dios había pedido que el pueblo realice, entonces lo que él hace es hacer una recaudación de fondos. Y esta historia es la historia de la construcción del tabernáculo. En Éxodo 35, ahí podemos ver cómo, 35, el 36 también sigue hablando de esto, cómo se fue construyendo el tabernáculo, cuáles eran los recursos necesarios para que esa obra que vino de Dios se haga una realidad, se pueda llevar a cabo. ¿Por qué digo que vino de Dios? Porque como líderes tenemos que realmente orar a Dios y saber que lo que estoy haciendo, lo que voy a recaudar, es porque Dios me está pidiendo. Es porque quiero realizar la obra de Dios y no obras propias. Ya vamos a ir charlando un poco de esto, ¿no? Veamos qué dice Éxodo 35 del 4 al 10. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrendas para Jehová, todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedra de ónice y piedra de engaste para el efod y para el pectoral. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. No fue Moisés al que se le ocurrió pedir todo esto. No fue Moisés el que se le ocurrió hacer un tabernáculo, sino que ese llamado vino de Dios. Esa misión vino de Dios. Entonces el pueblo, ¿qué hizo? Ayudó, aportó. Moisés le dijo al pueblo qué era lo que había que hacer, qué era lo que Dios estaba pidiendo que se haga, y por eso hubo corazones dispuestos. Veamos un poquito. Este era el desafío. Moisés planteó este desafío al pueblo. Dios quiere que hagamos esto y para hacer esto necesitamos estos recursos. Hay tres importantes asuntos a la hora de la recaudación de fondos. ¿Quién dará? Es la primera pregunta. ¿Quién nos dará los fondos, los recursos, la mano de obra, lo que necesitamos? Y es una pregunta interesante. Y si vemos el versículo 5, si no me equivoco es el 5, dice, todo generoso de corazón. Tomad entre vosotros ofrenda a Jehová, todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Moisés le pidió todo al pueblo, pero le dijo que el que va a traer sea un generoso de corazón, que lo haga de buena gana, que lo haga porque realmente quiere adorar a Dios. Que no lo haga para mostrarse o para lucir o para que decir yo traje esto. No, sino que lo haga con un corazón generoso, un corazón rendido al Señor. ¿Qué es lo que se requiere? Es la otra pregunta. Moisés fue muy detallista en los materiales, en los recursos o elementos que se iba a necesitar. Menciona una lista importante, ¿no? De pieles, de piedras, de especies, de un montón de cosas que se iba a necesitar para el armado del tabernáculo. Y si no me equivoco, versos más abajo, no estoy segura si era en este capítulo o en el 36, menciona de que también
muchos aportaron con sus habilidades. Las mujeres que sabían bordar y demás aportaban con sus manos para que la obra se realice. Los artesanos también aportaban su habilidad de artesanía para realizar esa obra que venía del Señor. Y la última pregunta, ¿por qué darán? ¿Por qué le estoy pidiendo esto al pueblo? ¿Cuál es el propósito de pedir todo este recurso? Este propósito tiene que ser claro. Moisés le transmitió al pueblo de que Dios pedía que armen un tabernáculo. Esa era la misión, ese era el propósito. En simple palabra, el pueblo entendió qué era lo que se iba a hacer con esos recursos. Hoy, si estamos haciendo esto de recolectar fondos, reunir fondos para alguna obra que vino del Señor, tenemos que contar claramente a nuestros hermanos cuál es el propósito de esa recaudación. Le voy a dar un ejemplo. A veces cuando se hace una casa pastoral, es un ejemplo, cuando se hace una casa pastoral se le pide a la congregación el que tiene algún mueble, algo que pueda servir para la casa, y se le explica, va a venir un pastor, hay que realizar esta casita, hay que traer una mesa, una cocina para que él pueda usarla en su hogar, y los hermanos comienzan a dar, porque saben cuál es el propósito. Este es un ejemplo bien básico, por así decirlo, ¿no? Siempre hay que saber transmitir qué es lo que se va a hacer con esos recursos. La respuesta del pueblo. ¿Qué hizo el pueblo? Respondió con gozo. Es interesante, cuando leemos el capítulo 36, pues acá lo tengo medio resumido, dice que el pueblo traía tanto que tuvieron que mandar a decir al pueblo que ya no hacía falta, que ya había suficientes recursos. El pueblo había entendido cuál era el llamado. El pueblo había entendido qué se iba a hacer con todo eso. Y puso un corazón dispuesto a servir. Leamos Éxodo 36, del 5 al 7. Y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre, ninguna mujer traiga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenía el material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Qué interesante, ¿no? Cuando el pueblo entiende cuál es el propósito detrás de lo que se está pidiendo, va a responder con gozo. Perdón, voy a poner en silencio mi... Ahí está. Bueno, veamos. ¿El pueblo dará? Sí. ¿Cuándo dará el pueblo? Si la visión viene de Dios. Si realmente se ve que la visión de ese proyecto, eso que vamos a hacer, viene de Dios. Cuando la visión es clara, el propósito es claro, vamos a hacer esto. La visión está bien presentada. El pueblo entiende lo que se va a hacer, ve que se está haciendo y luego ve que se realizó. Tiene que estar bien presentada. Y lo más importante tiene que venir de Dios. No hagamos cosas por hacer. Hagamos cosas que vengan de Dios. Bueno, y una guía práctica para la recaudación de fondos. Para que estos puntos más o menos se den estos puntos se den realmente en nuestro liderazgo, no más o menos, sino que realmente se den, tenemos que ir viendo alguna guía práctica, algo que nos ayude a esa recaudación de fondos. Y la primera es la importancia de rendir cuenta y de ser transparentes. Nosotros tenemos que los hermanos tienen que ver que realmente se está haciendo esa obra que vino de Dios, ese proyecto se está llevando a cabo. Y tiene que haber una transparencia. Tenemos que ser íntegros en lo que vamos a hacer. El otro, la importancia de apuntar a personas correctas. Cuando hablamos de personas correctas en una recaudación de fondos, ya sea, como dije hoy, de tiempo, de dones, de dinero, no tenemos que ir a las que tienen mayor cantidad de recursos o de dinero.
No, no tenemos que ir al que tiene quizás la mejor habilidad o capacidad para hacer tal cosa, o la billetera más llena, por decirlo de alguna forma. No, no se trata de ir a esa persona, sino que se trata de ir a personas que tienen un corazón rendido a Dios, un corazón dispuesto a servir a Dios, un corazón que quiera honrar a Dios con lo que tiene, generoso, que lo va a hacer de buena gana, porque lo hace para Dios y no para los hombres. A esas personas tenemos que apuntar. Esas son las personas correctas, las personas que Dios va a poner en en nuestro camino. Es algo interesante, ¿no? Cuando cuando Dios nos presenta un desafío, ¿no? Un proyecto, algo que Él quiere que realicemos en la obra, Dios va a proveer. Él va a proveer de esa persona que nos va a ayudar. Él va a proveer de los recursos necesarios. Pero está en nosotros ser astutos y poder mirar cuál es la persona que Dios quiere usar en ese momento. ¿Qué habilidades son necesarias? ¿Qué persona quiere ser generosa y tiene un corazón rendido a Dios? Nosotros nos corresponde la responsabilidad de poder mirar esto y saber a qué persona apuntar. Bueno, y el otro punto práctico es la importancia de la comunicación. Cuando hablamos de comunicación tenemos que expresar qué es lo que se hará con esa recaudación, qué proyecto o qué se va a llevar adelante y también qué se ha hecho. En algún momento tenemos que comunicar los avances que hubo en la obra, qué se ha hecho, si se logró llevar adelante el proyecto. Tiene que haber comunicación. Los hermanos tienen que estar enterados de cómo va ese proyecto. Es importante esto de la comunicación, tanto con la iglesia y también con el grupo de trabajo. Sabemos que para ciertos proyectos se selecciona un grupo de trabajo, un ministerio específico y ellos lo llevan adelante. Tiene que haber comunicación entre los participantes, entre la congregación, porque la comunicación va a llevar a que realmente podamos ser transparentes, que no estemos ocultando nada. Eso es importante a la hora de lo que se trata de recaudación de fondos. Y el último, la importancia de la gratitud. Sabemos que hay hermanos que son muy generosos, que a pesar de tener quizás poco recurso, ellos tienen un corazón tan generoso que aportan y ayudan y dan de su tiempo y dan de sus dones. Y nosotros como líderes tenemos que aprender a ser agradecidos. Primeramente a Dios, porque Él es el que proveyó que esas personas hoy estén colaborando. Primeramente a Dios, darle gracias a Dios porque ese plan, ese proyecto, esa visión vino de Él y Él nos sustentó, Él nos guió, Él nos tomó de la mano, Él pudo dar todo aquello que se necesitaba para que se lleve adelante. Gracias Dios. Y también gracias a cada uno de los que formó parte para que eso se realice. La palabra gracia es algo importante en nuestros ministerios, en nuestros liderazgos. No decimos gracias para que la persona se enaltezca o... No, nada de eso. Decimos gracias porque esa persona está siendo tocada por Dios. Porque lo que esa persona nos ayudó o lo que esa persona aportó es porque Dios la está usando en ese momento. Y bueno, todos queremos escuchar, bien hecho, siervo fiel. Todos queremos escuchar esto. Cuando rindamos cuenta ante Dios, creo que todos vamos a querer escuchar, bien hecho, sierva, bien hecho, siervo. Has hecho esto por la obra. Te has entregado, has tenido un corazón generoso, has podido administrar sabiamente los recursos que te he dado. Qué hermoso sería escuchar esto de nuestro Dios. Espero que este sea el deseo de cada uno de nosotros, que realmente queramos escuchar. Bien hecho, siervo fiel. Que hoy podamos comenzar a vivir esa vida donde estamos siendo esos mayordomos de la creación, esos mayordomos también del tiempo que el Señor nos regala, de los dones, de los recursos financieros que Él nos da.
Seamos administradores sabios y no necios. No derrochemos lo que el Señor nos entrega. Administrémoslo conforme a su voluntad. Amén. Bueno, hasta aquí va esta. Voy a dejar de compartir. Si alguien quiere decir algo, comentar algo, hasta esta parte de la clase. Bueno, ahí estuve leyendo los chats. Bueno, ahora vimos toda esta parte, ¿no? De la mayordomía que nos va a llevar a ser fieles, ¿no? En los recursos que el Señor nos da. Pero para poder lograr todo esto, junto a todo esto viene la integridad del líder. Nosotros realmente tenemos que ser líderes que transmitan confianza. No la confianza como el mundo la ve, esa confianza que es traicionera y demás. No, nada de eso, sino una confianza que proviene de Dios. Tenemos que ser líderes íntegros en todas las áreas de nuestra vida. Y ese va a ser el tema que vamos a comenzar a dar en esta segunda parte de la clase. Es un tema, la integridad es un tema que tiene mucho, mucho para hablarse, así que cualquier opinión es bienvenida. Voy a estar compartiendo la nueva presentación. Muy bien. ¿Me escuchan bien hasta ahora? ¿No se cortó mucho? Dale, perfecto. Bueno, integridad, una vida completa. Cuando me puse a estudiar este tema, me gustó mucho esta frase, ¿no? Integridad de una vida completa. Porque eso es la integridad. Es algo que tiene que estar en todas las áreas de nuestra vida, en todas las formas que respondemos y actuamos. Y vamos a ver un poco acerca de este concepto y de la importancia de que esté en la vida de un líder. El valor fundamental de esta parte de la clase es: Dios busca hombres y mujeres de integridad, quienes vivan vidas santas y rindan cuenta de sus vidas a Dios y al cuerpo de Cristo. La integridad glorifica a Dios, protege al líder de tropiezos y fomenta el crecimiento. Qué interesante, ¿no? Todo lo que hace la integridad en nuestra vida. Glorifica a Dios, permite que nosotros podamos tener esa intención de llevar vidas santas, de que cada día podamos ir renunciando a nuestros pecados y ser más parecidos a Jesús, llevar vidas santas. Protege al líder de tropiezos. Cuando somos personas íntegras, va a ser difícil que tropecemos, va a ser difícil que nos vayamos por otro camino que no sea el camino de Dios, y fomenta el crecimiento. Va a ayudarnos a crecer espiritualmente, a crecer en sabiduría, en gracia, como lo hacía nuestro Señor Jesús. El gran desafío. La integridad es muy buena en nuestra vida, pero hay un gran desafío. El mayor desafío en el liderazgo es mantener la integridad. Los cristianos somos llamados a ser santos y a una vida de pureza. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Sed santos. Nosotros tenemos que comenzar a ser esos imitadores de Jesús, llevar esa vida de pureza, esa vida donde cada día me parezco más al Señor Jesús. Y muchas veces mantener esa integridad es lo que cuesta, porque hablábamos de que la integridad es en todo, es en cada momento, en cada situación, ante cada problema, ante cada desafío, tengo que manejarme de la misma forma, responder de la misma forma. Y esa forma es la forma de Jesús. ¿Cómo lo haría Jesús? ¿Qué haría Jesús ante cada situación? ¿Cómo respondería a él? Así debo responder yo.
Hay un fundamento bíblico, es el Salmo 34, del 3 al 5, que es muy conocido, y dice así: ¿Quién merece subir al monte del Señor? ¿Quién merece llegar a su santuario? Solo quien tiene limpia las manos y puro el corazón. Solo quien no invoca a los ídolos ni hace juramento a dioses falsos. Quien es así recibirá bendición del Señor, Dios su Salvador le hace justicia. Amén. Es hermoso este texto. ¿Quién va a poder estar ante la presencia del Señor? Ante toda esa santidad que transmite nuestro Dios. El que tiene las manos limpias y el corazón puro. Cada día nuestras manos tienen que estar más limpias. Cada día nuestro corazón tiene que estar más puro. Solo así vamos a poder estar ante la presencia de nuestro Dios. Cuando nosotros no buscamos analizar nuestra vida, no buscamos ver qué es aquello que no está honrando a Dios en mi corazón, qué pecado tengo que dejar, qué estoy haciendo, cómo estoy viviendo. Cuando no hay un análisis propio de quiénes realmente somos, eso nos va a llevar a que cada vez estemos más lejos de la presencia de Dios. Porque cuando yo soy una persona que me analizo cómo actué, cómo respondí ante esta situación, cómo me comporté en este día, si yo analizo, voy a poder darme cuenta de qué es aquello que tengo que cambiar, en qué área de mi vida Dios me tiene que ayudar. Y voy a ser capaz de reconocer que no soy perfecto, de reconocer que hay cosas que tengo que mejorar ante el Señor. Voy a poder humillarme ante Él. Y es ahí donde el Señor comienza a hacer la obra en nosotros. Por eso dice: ¿quién tiene las manos limpias y puro el corazón? Busquemos ser esa persona. Busquemos ser ese hijo de Dios que se lava las manos y limpia su corazón. Que permite que Dios limpie su corazón. Que permite que Dios lave sus manos. Y como decía acá, ¿no? Habla del corazón y de las manos. La integridad es algo que nace adentro, que comienza adentro, pero que también se ve afuera, sale hacia las manos, se ve en nuestro actuar. Es algo interior, pero también es algo exterior. Interior de adentro, del corazón, de lo que siento, de lo que pienso. Y exterior de lo que se ve. Cómo respondo, cómo trato a los demás, cómo actúo ante cada situación. Y hay algo interesante con la vasija. La integridad tiene que ver con la sinceridad. Y la palabra sinceridad proviene del latín, y los alfareros, antes cuando hacían las vasijas como la que vemos aquí en la imagen, cuando por algún motivo su vasija se trincaba o tenía alguna fisura, lo que ellos hacían, algunos de los alfareros, que eran medio deshonestos, lo que hacía era tapar con cera esa quebradura, esa fisura, eso que le pasó a la vasija, lo cubrían con cera, lo pintaban, ponían al lado de otras vasijas y ya pasaba desapercibido. No se notaba que esa vasija estaba dañada. Estaba cubierta eso que tenía quebrado. Entonces pasaba desapercibido. Cuando la persona compraba la vasija, la llevaba a su casa y la ponía a calentar algo o la ponía ante el calor, la cera se derretía y salía a verse esa fisura, esa marca, eso que estaba ahí, eso que estaba oculto. Salía a relucir. Y lo mismo pasa en nuestra vida. Muchas veces queremos poner cera arriba de nuestros pecados, arriba de ese mal carácter que quizás tenemos, queremos taparlo con cera. Pero eso va a salir a relucir. Tarde o temprano eso se va a ver. Eso se va a notar cuando yo estoy ante una situación y respondo de tal forma. Allí se va a notar, ante esa situación de crisis, ante esa situación donde sale a verse quién soy realmente. Es ahí donde se nota, es ahí donde notamos que no somos íntegros, que no estamos siendo realmente transparentes, que hay algo en nosotros que tenemos que cambiar. Es ahí donde se nota. Es ahí en donde los alfareros podían verse como alguien deshonesto, como alguien mentiroso, como alguien que ocultaba algo.
pierden la confianza. Ya las personas no le iban a querer comprar más vasijas a ese alfarero por lo que hizo. Y hoy nosotros podemos, cuando estamos tapando esas cosas, podemos perder la confianza de nuestros hermanos, la confianza del pueblo de Dios. Cuando hacemos eso, estamos alejándonos de la presencia del Señor. Si hoy la invitación que quiero hacerle a cada uno, yo no sé, realmente no los conozco a todos ustedes, no conozco cuáles son esos pecados que quizás tenemos que renunciar hoy, esas cosas que quizás hemos tapado con cera, que están ahí en nuestro interior y a veces salen a relucir. Hoy tenemos esta oportunidad de poder decirle al Señor, tú sí sabes lo que hay ahí oculto, tú sí conoces mi corazón. Hoy tenemos la oportunidad de entregar todo eso al Señor y permitir que Él sea ese buen alfarero que nos moldee. Que realmente podamos ser vasijas que honren al Señor, vasijas que glorifiquen a Dios, buenas vasijas que sean útiles en sus obras. Eso es lo que tenemos que ser nosotros. Y hoy Dios nos da esa oportunidad de dejarnos moldear por Él. Amén. Entonces podemos ver que la integridad es ser el mismo, tanto en el corazón como en la mente, ser el mismo. Lo que yo siento es lo que yo pienso. Si yo siento en mi corazón que amo a Dios, tengo que pensar en que amo a Dios y vivir de esa forma. Porque no solo se queda en el sentimiento y en la mente, sino que tiene que salir a la acción. Lo que yo hago, la forma en que me relaciono, la forma en que hablo, todo tiene que estar en sintonía con lo que siento y lo que pienso. Tiene que haber una coherencia. Cuando yo soy el mismo en pensamiento, en sentimiento y en acción, estoy siendo íntegro. La integridad es lo que soy completo. Es lo que hablábamos al inicio, es lo que soy por completo. Marcos 12:14. Maestro, sabemos que eres hombre de integridad. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. Hoy hay tantas cosas que influencian nuestra vida y muchas de ellas no son cosas que honran a Dios. Nos dejamos influenciar por redes sociales, por distintas cosas que nos van a ir alejando de Dios. La única influencia en nuestra vida tiene que ser la enseñanza de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesús, de nuestro Salvador. Esa es la enseñanza que tiene que estar en nuestra vida y es lo que tiene que guiarnos en cada momento. Nuestro Señor Jesús era un hombre de integridad. Sus discípulos podían ver eso, podían ver eso que era real, esa verdad que emanaba el Señor. Y hoy, nuestras congregaciones, la iglesia tiene que ver en nosotros como líder eso, esa integridad, esa transparencia. Ser siempre el mismo, por completo. Bueno, iban a decir que tiene que ver la pizza con la integridad. Pero la frase abajo dice, integridad, una vida completa. Y justamente el sábado, uno de ustedes, un alumno, estuvo compartiendo un sermón en la congregación en la que asisto y me quedó, dije, esta semana voy a tener que decir esta historia que contó el alumno y, y habla justamente de la integridad. La historia dice así, había un hombre, una mujer que estaban en un hotel, alquilaron una pieza, estaban en el hotel y llaman al delivery para que le traiga una pizza. El delivery le trae la pizza hasta la pieza del hotel, ellos reciben la pizza y cuando se sientan a comer, abren la caja de la pizza. Perdón, hay unos golpecitos atrás que están trabajando acá en la zona. Abren la caja de la pizza y lo que hay adentro no es una pizza, sino que es un montón de billetes, una cantidad importante de dinero. Luego de eso, lo que hace el señor, dice, no nos podemos quedar con este dinero, agarra la caja, la cierra y se dirige a la pizzería. Junto con la señora se van a la pizzería y piden hablar con el encargado.
el encargado de la tienda y ellos abren la caja y le dicen, mira, nosotros pedimos una pizza, pero nos trajeron esta caja y tiene una suma importante de dinero. No es nuestro, entonces yo sé que le pertenece a usted y se la voy a devolver. El hombre de la pizzería se asombra, dice, wow, no puedo creer lo que usted está haciendo. La mayoría de las personas se quedarían con la plata y listo. Pero usted fue un hombre honesto, nos trajo la plata. Vamos a sacarle una foto, le dice el de la pizzería, ¿no? Vamos a sacar una foto y subirla a las redes sociales para que se vea lo que usted hizo, ese buen acto, esa buena obra que usted hizo. El hombre le dice, no, no, mejor no, no me saquen foto, no me saquen nada, y yo no quiero que suban nada a las redes sociales, dice el hombre que entregó la caja con el dinero, el señor este. Y los de la pizzería comienzan a preguntarle, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no da para sacarle una foto? ¿Por qué no pueden contar esto que él hizo? Y es ahí donde este hombre dice, no, no me pueden sacar foto porque la señora que está conmigo es mi amante y no mi esposa. Si ustedes suben una foto, mi esposa se va a enterar que yo estuve con otra mujer. Y ahí termina la historia. Este hombre, sí, fue un hombre honesto en esa situación. Se comportó bien, podríamos decir. Él devolvió el dinero que no le pertenecía. Pero este hombre no era íntegro. Fue honesto en una situación determinada. Actuó bien en una situación determinada. Pero no estaba actuando de la misma manera en todas las áreas de su vida. Con su esposa él era infiel. Él tenía un amante. Estaba en adulterio. No estaba siendo íntegro. Hoy nosotros podemos actuar de la misma manera. En ciertas situaciones actuamos bien. Actuamos de una forma que está bien ante Dios. Pero en otras situaciones, en otras áreas, podemos estar actuando incorrectamente. Podemos estar deshonrando a Dios con otros actos. Y la integridad no es esto. Si yo actúo en algunas situaciones de una forma y en otras situaciones actúo de otra manera, no estoy siendo íntegro. No estoy llevando una vida completa que honra a Dios. Esa es la diferencia, ¿no? Cuando no hay integridad, cuando no tengo integridad en mi vida, yo a veces puedo actuar bien, pero a veces puedo actuar totalmente incorrectamente, totalmente de una forma que deshonra a Dios. Y la integridad nos tiene que llevar a actuar siempre de una forma que honre a nuestro Dios. La integridad es la calidad o condición de ser completo o entero. La integridad viene de la palabra integer, que significa entero o completo. Es lo opuesto a la hipocresía. Eso es integridad. Lo opuesto a la hipocresía. Integridad es no llevar máscaras puestas. No es fingir. Por ahí hay personas que quizás no nos cae bien, pero las saludamos con una sonrisa pero por dentro estamos hablando cosas horribles de esa persona. Con sentimiento quizás de venganza hacia esa persona, de odio hasta esa persona. Ahí no estamos siendo íntegros. Es lo opuesto a la hipocresía. La integridad es lo que me ancla al compromiso, me ancla con mis promesas. Es hacer lo que digo. Si yo predico que tengo que perdonar, entonces vivo una vida de perdón. Si yo hablo de que no hay que ser orgulloso, tengo que vivir una vida sin orgullo. Si yo prometí hacer tal cosa, la tengo que cumplir. Vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Cualquier cosa a más de esto, de mal procede. Mateo 5:37. Vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Personas íntegras. La integridad, en términos más sencillos, es cumplir promesas. Una persona de integridad es aquella que cuando dice algo, se lo cree. La persona que está ahí escuchando lo cree. Cuando él o ella da su palabra, puedes contar con él. ¿Cuántas veces decimos? Es un ejemplo que voy a dar, porque a veces me pasa a mí. Y cuando estudiaba eso dije, esto es algo que tengo que cambiar. ¿Cuántas veces digo, sí, voy a orar por vos? Pero luego se nos olvida. Tantas cosas durante el día que se nos pasa a orar por esa persona que dijimos.
esa persona que quizás estaba enferma, quizás estaba dolida y necesitaba nuestra oración. Y tú prometiste que sí, voy a orar, pero se te olvida. Es un ejemplo, ¿no? Que creo que a muchos nos pasa a veces. Ahí es donde no estamos siendo íntegros, no estamos cumpliendo con lo que dijimos. La integridad es lo que hago, acciones conscientes con mis promesas. Va con el mismo tema, hago lo que digo, mis acciones reflejan quién realmente soy. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No todo el que dice ser cristiano vive como debe vivir un cristiano. Y esto es porque carece de integridad su vida. En resumen, integridad es vivir la vida cristiana porque es lo correcto y lo mejor que uno debe hacer. A pesar de las circunstancias, las elecciones del cristiano son determinadas por los valores que hemos aprendido de Dios, no por las circunstancias que nos rodean. Integridad es vivir la vida cristiana, es vivir como Jesús vivió. Esa es la vida cristiana. Seguir las enseñanzas de Jesús, vivir las enseñanzas de Jesús, vivir la palabra de Dios, a pesar de la circunstancia, a pesar del problema, de la tormenta, de lo que me rodee, a pesar de estar, voy a dar un ejemplo que justo el otro día hablando un poco de este tema con las hermanas, di este ejemplo, ¿no? A veces estamos, no sé, en la fila haciendo un trámite o algo, y es algo que a la mayoría nos quita la paciencia, ¿no? Y por ahí actuamos mal. No, ni siquiera saludamos a la persona, no le damos las bendiciones a esa persona porque estamos apurados, porque estamos de mala gana, quizás medio enojados porque tardan en atendernos. A pesar de las circunstancias, yo tengo que actuar como actuaría Jesús. A pesar del problema, de la dificultad, del desafío, de lo que tenga al frente, yo tengo que actuar como actuaría Jesús. La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿cómo actuaría Jesús? ¿Cómo respondería Jesús? ¿Qué haría el Señor ante esta situación? ¿Hablaría como yo hablé? ¿Andaría con esa cara como la que anduve yo todo el día enojada, amargada? ¿Cómo actuaría el Señor? Dice, las elecciones del cristiano son determinadas por los valores que hemos aprendido de Dios. Yo tengo que vivir los valores del reino en mi vida. El perdón, la humildad, la misericordia, la paz. Cada uno de los valores, cada uno del fruto del Espíritu Santo tiene que estar en nuestra vida. No solo tenemos que saberlo aquí, no solo tenemos que saberlo en la mente, sino que tenemos que sentirlo en el corazón y vivirlo. Tiene que salir, se tiene que ver en nuestras manos, en nuestro actuar, en nuestro andar diario. Eso es integridad. Y la invitación en esta clase es que podamos ser líderes íntegros en todo. Realmente llevemos una vida como la que llevaba nuestro Señor Jesús. Si no hay integridad en nuestro ministerio, si no hay integridad en nuestro liderazgo, vamos a terminar mal. Vamos a terminar mal esa carrera que el Señor nos dio. Nos vamos a extraviar, vamos a terminar renunciando, vamos a terminar caídos, nos vamos a quedar estancados. Porque recuerden, así como le pasaba a la vasija, que tarde o temprano se descubría esa rotura, eso que estaba ocultando, a nosotros nos puede pasar lo mismo. Tarde o temprano, la verdad siempre sale a la luz. Dice una frase, ¿no? Siempre la verdad sale a la luz. Vivamos en la verdad. Somos hijos de Dios. No podemos andar con hipocresía, con falsedad. Somos hijos de Dios, somos llamados a vivir en la luz. Somos llamados a vivir en la verdad. Vivamos como tales. Esa es mi invitación para cada uno de nosotros en este día. Quiero dar un tiempo. Me gustaría mucho que
que estén hablando acerca de este tema, que estén dando su opinión, es algo muy importante. ¿Cómo, cómo lo ven? ¿Cómo pueden analizar este tema de la integridad, del tema anterior también que estuvimos hablando? Adelante. Si hay alguien que quiere compartir. ¿O se entendió todo o no se entendió nada? Como dice Abraham siempre. Bueno, vamos a seguir un pedacito más. Si no hay ningún comentario, vamos a seguir un pedacito más con un tema que va relacionado a la integridad, que tiene que ver con cómo nosotros terminamos la carrera, cómo nosotros tenemos que llegar a esa meta, como lo hizo Pablo, que él llegó hasta el final. Y vamos a ver un poquito de este tema. ¿Quieren que busque? Bueno, y para terminar un poco el tema, ¿no? ¿Cómo soy cuando nadie me ve? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer para saber si somos íntegros. ¿Cómo soy cuando nadie me ve? ¿Soy el mismo? ¿Soy el mismo en la iglesia que en la casa? ¿Cómo soy cuando nadie me ve? Bueno, nosotros como líderes, lo que Dios espera es que podamos terminar bien, que podamos llegar a esa línea, a esa meta, que podamos recibir esa corona. Y hay compromisos claves para terminar bien. Ser personas de integridad, como lo hablábamos, ser personas dispuestas a rendir cuenta de nuestros actos, de nuestras acciones ante Dios y ante la iglesia, y ser personas enfocadas en las metas, personas que han entendido su llamado y han planteado metas para ir alcanzando ese llamado. Nuestra meta, ¿cuál es la mayor meta que tenemos? Es nuestro Señor Jesús. En ello tiene que estar nuestra mirada. El plan de Dios para nosotros, perdón. El plan de Dios para nosotros es como lo que le pasó a Pablo. Que comencemos bien, Hechos 9, 20 al 22, y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Que comencemos bien nuestro llamado, con toda esa pasión, con todas esas ganas, con todo eso que proviene del Señor, llenos del Espíritu de Dios, pero que también terminemos bien, que terminemos con esa pasión, que terminemos bien, que lleguemos bien a la línea de meta. Segunda Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Que terminemos bien, continuando en el camino de la fe. Que terminemos creciendo cada día, que podamos seguir y seguir y llegar a la meta con ese gozo, entendiendo de que todo lo que hemos hecho fue por nuestro Señor, que todo lo que hicimos era porque Dios nos ha llamado, que podamos terminar llenos de fe, llenos de esperanza. Así debemos terminar nuestra carrera. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Ese es el deseo de Dios para nuestro liderazgo. No es la voluntad de Dios que nos pase como Salomón, quien comenzó bien su ministerio, su llamado. Primera Reyes 3:3 dice, Salomón amaba al Señor y cumplía los estatutos o estatutos ordenados por su padre David. Él amaba al Señor. Comenzó bien su llamado, pero terminó mal. Terminó desviándose, terminó adorando a otros dioses. Primera Reyes 11:4, 6. Cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres lo
perdón, pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor su Dios, como lo había sido su padre David. Él comenzó bien, pero terminó mal. Y esto nos puede pasar a nosotros. Nos puede estar pasando, nos puede pasar. Que comencemos bien, pero terminemos mal. Hoy quizás no tenemos este tipo de estatua como vemos en las imágenes. Perdón, están usando creo que una moladora o algo así. No sé si se me escucha. Sí, sí, ya escuchamos. ¿Sí? Sí, profe, sí te escuchamos. Ah, dale, por el ruido de fondo, por eso pregunto. Dale, gracias. Pero no terminemos mal. Podemos terminar mal. Hoy quizás no tenemos estas estatuas, pero sí podemos tener dioses como el dinero, el orgullo, otras cosas que nos desvíen del camino del Señor, que hagan que nuestros ojos estén enfocados en otras cosas y no en Dios. Así podemos terminar, así como le pasó a Salomón. Y esta no es la voluntad de Dios para con nosotros. Es triste, pero hay distintas estadísticas que demuestran que el 70% de los líderes no terminan bien su llamado. ¿Crees tú que esta es la voluntad de Dios para nosotros? Obvio que no. La voluntad de Dios no es que terminemos mal, como pasa en este 70% de líderes. Veamos un poco qué le pasó a estos líderes, por qué terminaron mal. ¿Qué les sucedió? Algunos desistieron, no siguieron, se desviaron, decidieron ir por otro camino. Segunda Timoteo 4:11 nos habla de Demas cuando dice, pues Demas por amor a este mundo me ha desamparado. Me ha desamparado, me ha dejado. Se ha ido con el mundo. Comenzó a amar al mundo y no a Dios. Hoy nosotros podemos amar más al mundo que a Dios. Y es ahí donde vamos a irnos por otro camino. ¿Qué le sucedió? A otros se estancaron, se estancaron. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de su propio deseo y enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Filipenses 3:19. Se estancaron. Comenzaron, como decíamos hoy, a pensar en lo terrenal, a pensar en sus propios deseos, la codicia, y todo esto llenó sus vidas. Y allí quedaron estancados. No siguieron corriendo la carrera. Otros fueron descalificados por distintas situaciones, pecados, por no llevar una vida íntegra, cayeron en disciplina. Perdieron la confianza de la iglesia. Dice 2 Corintios 7:10, la tristeza que viene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Muchos fueron disciplinados y sabemos que cuando Dios disciplina a su Hijo, es para nuestro crecimiento, es porque nos ama. Pero muchos líderes no han entendido esto. Muchos líderes han comenzado a vivir su camino. Han comenzado a seguir sus propios deseos, como decíamos hoy. Y dice que la tristeza del mundo produce la muerte. Bueno, y hay tres factores, podríamos decir, que lleva a que pase todo esto, que nos lleva a perder la integridad. Y la integridad se va a ir perdiendo un paso a la vez por el camino incorrecto. Y uno de los primeros factores es el dinero. El dinero es lo que hace que mayormente los líderes se extravien. El amor al dinero. Otro factor es el sexo. Es las relaciones fuera del matrimonio, los placeres carnales. Otro es el poder. Y también tenemos al orgullo. Son factores que hacen que nosotros perdamos la integridad como líderes. Amor al dinero.
Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual algunos por codiciarlo se extraviaron de la fe y acabaron por experimentar muchos dolores. 1 Timoteo 6:10. 2 Timoteo 3:2 dice, ¿y qué habrá hombres? Y que habrá hombres amantes de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, y sigue la lista. Habrá hombres ávaros, amantes de sí mismos. Muchos comenzamos como este hombrecito que vemos en la imagen, a correr detrás de este Dios llamado dinero. Y dejamos de lado nuestro amor hacia Dios, hacia el Dios verdadero. No hagamos esto. Esta es la mayor causa de que hoy muchos líderes ya no estén alrededor nuestro. La respuesta de Dios. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Busquemos primero el reino de Dios. Esa es la respuesta que nos da el Señor. Busquemos primero a Dios, y después Él va a proveer todo lo que necesitamos. No corramos detrás de estos placeres, detrás de este dinero, sino que busquemos primero a Dios. El sexo. Sabemos que el sexo es un precioso regalo de Dios para ser disfrutado dentro del matrimonio. ¿Qué pasa? Porque hay líderes que se pierden con este tema, con este factor, porque disfrutan del sexo fuera del matrimonio. Y eso es adulterio. O disfrutan sin estar casados. Y eso es fornicación. Y son pecados que el Señor aborrece. Y hacen que nosotros nos extraviemos del camino de verdad, nos extraviemos del camino del Señor. Hace que terminemos mal la carrera. Efesios 5:3 le voy a leer. Tienen el otro para leerlo también. Entre ustedes ni siquiera deben hablar de inmoralidad sexual, ni siquiera tienen que hablar, ni de avaricia, ni de ninguna otra clase de depravación, pues ustedes son santos. Nosotros somos santos. Sed santos porque yo soy santo, nos dice el Señor. Y tenemos que vivir como tales. Por último, la respuesta de Dios. Por lo tanto, y ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Acerquémonos a Dios es la invitación. Jesús fue tentado así como nosotros somos tentados. Y Él nos muestra que podemos resistir al diablo. En su palabra dice, resistid al diablo y Él huirá de ustedes. Es lo que tenemos que hacer. Si hoy estamos siendo tentados, si hoy hay debilidad en nuestra vida, busquemos a nuestro sumo sacerdote, busquemos la ayuda de Jesús. Entreguemos nuestro matrimonio en las manos del Señor. El poder. Y esto es un factor muy triste, ¿no? Que sucede en la vida de los líderes. Si se acuerdan la historia de Simón el Mago, él quería lo que Pedro tenía, él quería ese mismo poder, él quería imponer las manos y que descienda el Espíritu Santo sobre esa persona. Él quería grandeza, quería poder, quería ser reconocido. Ese era el deseo de Simón el Mago. El liderazgo es influencia. Eso hablamos en varias clases. Pero el abuso del poder trae serias consecuencias. Recuerden que nosotros, como ya lo había dicho en una clase, podemos influir en las personas de una buena manera. Influir cuando transmitimos a Jesús, cuando reflejamos a Jesús, pero también lo podemos hacer de mala manera. Simón el Mago no quería honrar a Dios. Simón el Mago no quería que obedecer a Dios ni nada de esto. Él quería poder. Y muchas veces nos puede pasar lo mismo. Como líderes, lo único que deseamos es poder. Y si ese es el deseo que hay en nuestro corazón, no aspiremos al liderazgo.
No usemos nuestra posición de líderes para tener esa influencia sobre las otras personas, esa influencia de poder, de dominio, de control. Eso no es algo que honra a Dios. Si hacemos esto tarde o temprano, vamos a terminar mal. Recuerden que cada uno como líder va a tener que rendir cuenta ante el Señor. No hagamos esto, no hagamos lo que hizo Simón el mago. La respuesta de Dios. ¿No te parece que yo puedo orar a mi Padre y que Él puede mandarme ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Mateo 26:53. Jesús tenía todo el poder. Él podía decirle a Dios que le manda una legión de ángeles y que le libere de la cárcel, que le libere de esa cruz. Él podía hacer todo esto, tenía el poder para hacerlo, pero él tuvo dominio propio sobre su poder. Él no ejerció ese poder en esta situación. Nosotros, como líderes, sí tenemos ese poder que viene de Dios, pero tenemos que tener un dominio propio sobre lo que estamos haciendo, de cómo ejercemos nuestra autoridad, cómo ejercemos nuestro liderazgo. ¿Lo hacemos oprimiendo a las personas o lo hacemos amando a las personas? Dominio propio es la respuesta de Dios ante esto, ante el poder. Y el orgullo. El orgullo es algo que muchos líderes, muchos de nosotros batallamos con ello. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída, dice Proverbio 16:18. El orgullo nos lleva a la destrucción, nos lleva a caer, nos lleva a terminar mal. Dice la frase, ¿no? Ahí al lado en la imagen. A veces es difícil soltarlo, pero es necesario. Sí, es difícil soltar el orgullo. Es difícil reconocer que estamos mal, que necesitamos ayuda. Reconocer que quizás la otra persona tiene razón, pero es necesario soltar todo eso. Porque si no soltamos el orgullo, vamos a terminar mal. Nos vamos a descarriar. Vamos a terminar yendo por el camino equivocado. Vamos a terminar alejándonos de la presencia de Dios. No vamos a poder llegar a la meta. Así que tenemos que ser cristianos que soltemos el orgullo. La respuesta de Dios es la humildad. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás mejores que a ustedes. Filipenses 2:3. Humildad es lo que nos pide nuestro Señor. Humildad es lo que nos enseñó Jesús y es lo que debe haber en nuestra vida. Es lo que tenemos que transmitir en nuestro liderazgo. Ser personas humildes. Personas que no se creen las más importantes o mejores que otros o superiores, sino que son personas que sirven a los demás. Bueno, y la reflexión es, ¿cuál de estos factores mencionados es un peligro presente en tu vida? Hay varios factores. Hablamos que el dinero es una de las mayores causas, pero también está el sexo, está el orgullo, está el poder. ¿Cuál de estos factores? Hay otros factores como el no querer aprender más, el sentirse de que con lo que ya sé es suficiente. No necesito escuchar consejos de nadie. Hay factores como distintas cosas que hacemos que por ahí nos alejan de la presencia de Dios, por ahí algún hobby que se vuelve nuestro propio Dios. No digo que esté mal tener hobby o hacer otras actividades, pero a veces esas actividades están ocupando el tiempo que tenemos que dedicarle a nuestro Dios. Nos están distrayendo de la presencia de Dios. Todo aquello que está haciendo una distracción en nuestra vida, que nosotros notamos y nos analizamos y vemos que no nos está acercando a Dios, es algo que nos está alejando. Cuando yo noto que esto que estoy haciendo me está alejando de Dios, es una alerta. Es el Espíritu Santo hablándonos y diciéndonos, mira, eso que estás haciendo te está alejando de la presencia de Dios. Y es ahí donde es el momento que nosotros decidimos si quitar eso de nuestra vida o dejar eso ahí. Seguir haciendo eso que nos está alejando. La decisión es nuestra. El Señor sí nos va a mostrar, pero la decisión de quitar eso de nuestra vida, decir, yo ya no quiero vivir así, ya no quiero hacer esto,
es tuya y es mía. La oración del que quiere terminar bien. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esa es la oración de cada uno de nosotros si queremos terminar bien la carrera, si queremos terminar esa carrera conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que el Señor desea de nosotros. Es la forma en que Él quiere que cada uno de nosotros podamos llegar a la meta. Esto es lo que tenía para compartirle el día de hoy. Espero que haya sido de bendición para su vida como lo fue para mí. No sé si alguien quiere comentar algo. Ay, no puedo hablar. Adelante. Sí, sí, adelante. ¿Sí me escuchan? Es que no sé si me... Sí, 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 se le escucha. Ah, bueno, gracias, hermano. Bueno, pues yo realmente lo que veía es que, pues de manera particular, hay muchos aspectos en los que uno debe trabajar en, en su vida diaria eh, como hijo de Dios, sin llevarlo a otros roles de pronto todavía, y empezar ahí como en la parte interior de mi vida, de mi hogar, de mi familia, para así mismo ir ya ampliándola hacia el servicio en la iglesia o a la comunidad o el liderazgo, ¿no? Como que el tema de aprender a administrar, de tener cuidado con nuestra integridad y estos últimos factores que vimos, creo que son aspectos que debemos constantemente pues estarnos mirando y pues gracias a Dios que nos da la oportunidad como de escucharla y de poder pues uno verse en una pequeña manera durante el tiempo que su maestro está hablando, es pues el ejercicio que yo hago, ¿no? Tratar como de pensar en las cosas y de verme y de decir, bueno, esto no, esto sí, y trabajar en todos estos aspectos, trabajar en esas áreas en las que tenemos faltantes, en las que no somos como el Señor nos está pidiendo que lo sea. Gracias, hermana, bendición. Amén, amén, así es. Tenemos que cada día poder analizar nuestras vidas. Esa es la invitación que siempre nos hace Jesús, ¿no? De que podamos ver cómo estamos actuando y qué es aquello que por ahí podemos ir cambiando, podemos ir soltando, pedirle ayuda a Él para que nos ayude a ser realmente esos líderes íntegros. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Bueno, si no es así, vamos a estar dando por finalizada esta clase. Les quiero Les quiero contar que subí una actividad a la plataforma, es el último trabajo, tienen tiempo hasta el 04 del 08, hasta el 4 de agosto, que es el, sin ser este domingo el siguiente, para estar realizando. Es un reporte de lectura. Ahí están las consignas, cualquier duda, como siempre estoy a su disposición. Nos vemos. Gracias, hermana, hasta luego, bendiciones.